Hola, bienvenidos a otra edición de Getafe Central Televisión. En esta ocasión tenemos con nosotras a Lucía Rivero, periodista que trabaja como redactora en El Generacional. Queremos conversar un poquito con ella. Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias por concedernos, Lucía, esta entrevista. Buenos días y muchas gracias a vosotros por contactar conmigo e interesaros un poco en mí. Muy bien. Pues nada, para empezar, te defines como periodista y humanista. ¿Cómo se entrelazan esas dos miradas, la del periodismo y la de las humanidades, en tu forma de investigar y contar historias? Pues yo es que he estudiado periodismo y humanidades, entonces sí que es cierto que es algo que cuando yo empecé a estudiarlo lo hice porque me gustaban ambas partes y yo siempre he querido enfocar el periodismo hacia algo más cultural y pensaba que efectivamente con la carrera de humanidades iba a poder darle ese enfoque. Y a la hora de investigar, te diría que es más cuando tengo que investigar algo relacionado con las humanidades, con algo cultural, que es lo que a mí realmente me interesa, porque he estado también trabajando en algún otro medio, sacando noticias de última hora o los reportajes de otros asuntos, y evidentemente la mirada es diferente. Se ve mucho más cuando efectivamente tengo que centrarme en algo más humanístico, más cultural, incluso social también, porque al final las humanidades te permiten ver la vida de una forma diferente, muy relacionada con la sociedad y la cultura. Entonces, te diría que es sobre todo por eso. Por eso. Sí. Recientemente has escrito un artículo sobre Getafe en Negro, el Festival de Novela Policíaca y de Misterio de Getafe. ¿Qué te interesó de este evento y qué aspecto destacaste en tu texto? Yo lo escribí porque yo soy vecina de Getafe, entonces es un festival que yo siempre he seguido desde que soy bastante pequeña. O sea, yo cuando llegaba octubre yo veía siempre la calle Madrid con el cartel en las farolas y claro, de repente sí que escribo para el Generacional, pero es una colaboración mensual o bueno, así que quiero hacer, pero más o menos es algo así. Y está yo dándole vueltas a que no sabía qué hacer este mes y dije, si es que tengo un festival de literatura al lado de casa, que además es lo que me gusta, es a lo que me quiero dedicar, al periodismo cultural o al mundo editorial, creo que puedo hacer algo muy chulo. Entonces, sí que es cierto que por horarios personales no he podido ir a todos los eventos y el artículo que he publicado es sobre la jornada inaugural de las mesas redondas que se hicieron, que se iniciaba con eh, una mesa redonda sobre la trilogía Millennium. Entonces, cómo ha cambiado la novela negra desde la publicación de esta trilogía. Y a mí personalmente lo que más me llamó la atención es cómo tantas generaciones están interrelacionadas, porque al final la gente que estaba debatiendo todo esto eran personas que a mí me sacan unos años que se van de la edad de mis padres más o menos, pero yo conozco esa trilogía aparte por interés personal porque mi madre se la leyó y yo la recuerdo. Entonces, yo creo que eso es un poco lo que más me llevó a nivel personal. Luego me pareció muy interesante cómo se abordó toda la cuestión de que esta trilogía marcó un antes y un después en la novela negra, sobre todo a la hora de darle un valor a nivel más académico quizá, porque antes se consideraba que este tipo de novela era algo secundario o que no era un género tan importante como pueden ser otros, y a partir de la publicación de esta novela y del éxito que fue, eh, sí que se empezó a valorar mucho más el género negro. ¿Y qué te parece que aporta un festival como Getafe Negro al panorama cultural y literario? Especialmente ahora que el género negro parece que tiene un auge bastante notable, ¿no? Yo creo que aporta mucho y sobre todo le aporta mucho a la ciudad, porque es un festival que se conoce también fuera de Getafe, ha traído también a muchos invitados internacionales, que eso también siempre da bastante prestigio y es eh, muy importante para la ciudad. Y a nivel literario, yo creo que siempre el hecho de que se haya mantenido durante tantos años, porque este año se ha celebrado la edición número 18, yo creo que ya es
de un valor notorio para la difusión de la cultura y también de lo que hace nuestra ciudad por la literatura en este caso. Y porque se convierte también en un referente y además no se limita solamente a Getafe, sino que también tiene actividades en el centro de Madrid y es una forma también de dar a conocer la ciudad y lo que hace por la cultura. Y todo lo que sea, que la gente lea, ¿verdad? Porque en estos Efectivamente, tiempos con la sí, tecnología, sí. Todo lo o que sea, sea que la gente lea es estupendo. ese bienvenido sea, ¿verdad que sí? Sí, Muy bien. Ahora también que te quería preguntar por tus trabajos de fin de carrera. Ya sé que uno se centró en la cobertura mediática del caso Baninkoff. ¿Qué te llevó a elegir ese tema y qué descubriste cuando investigabas todo aquello? pues lo que me llevó a elegir este tema es, a ver, es un interés personal porque a mí siempre me han interesado mucho los crímenes de este estilo y cómo se han cubierto en la prensa, porque sí que es cierto que ha cambiado mucho la forma de cubrir este tipo de casos. Y a mí me interesaba mucho con una mirada actual de las bases que tenemos del periodismo, ver qué se hizo entonces, cómo se hizo y si ahora mismo se haría igual. Entonces fue un poco eso, el ver con cosas actuales del periodismo y bases que ya tenemos sentadas, qué se hizo entonces y si realmente se hizo bien. Entonces fue un poco eso, sobre todo porque al final este caso implicó que una persona que era inocente estuviese en la cárcel. Entonces, para mí, pues, eso es muy fuerte porque además fue por presión mediática. Hasta qué punto la prensa y la gente, la población, tiene tanto poder de llegar a este punto, para llegar a este punto. Sí, fue un caso muy, muy sonado, que Sí, todos nos enteramos porque estaba todo el rato en la tele, es normal. ¿Y qué lecciones crees que da el caso Baninkoff para el periodismo actual? Especialmente por el tema con la ética, el tratamiento de las víctimas, lo que me estás contando. sobre todo, eh, creo que lo principal es que o sea, nos ha enseñado a que no nos tenemos que dejar llevar por un estereotipo. Eso fundamentalmente, y que la prensa, los periodistas no tenemos que juzgar. Que yo creo que eso fue mucho lo que pasó. Los periodistas juzgaron y no juzgó la sala, sino que juzgaron los periodistas y como consecuente la población. Entonces se llegó a un juicio en el que la sentencia estaba ya prácticamente dictada, incluso sin pruebas concluyentes, a mí fue lo que más me sorprendió. Y yo personalmente creo que eso es lo que me llevo de haber hecho este trabajo y es la lección que yo creo que más me resuena, que los periodistas no estamos aquí para juzgar, estamos para informar. Efectivamente. Eso pasa muchas veces. Pero hay veces que, verdad, nos dejamos llevar por lo que vemos en la tele Sí, y luego todo es verdad, claro que sí. Luego sí, también quiero hablar de tu otro justo. trabajo. Es que es eso, hay que las pruebas y para eso los periodistas tienen que saber dónde están, en qué lugar están. Pero bueno, muy Sí, bien. Y luego el otro trabajo que hiciste fue por el trabajo sobre la resistencia femenina en la posguerra a través de las novelas de Almudena Grande, ¿verdad? ¿Y qué te atrajo de sí. ese enfoque? ¿Qué papel dirías que juega la literatura de recuperación de la memoria histórica? Cuéntame un poquito sobre el trabajo. Es un trabajo que a mí me ha encantado hacer. Yo lo he disfrutado mucho. Eh, Juega un papel muy importante, sobre todo porque sí que es cierto que ahora es muy habitual ver novelas en cualquier librería que están enmarcadas un poco en este escenario de guerra civil, posguerra, Segunda Guerra Mundial, etcétera. Y mientras estaba haciendo el trabajo pude leer un libro muy interesante que hablaba sobre cómo estos acontecimientos históricos se han convertido en una especie de escenario y me pareció interesante ponerlo en diálogo con la narrativa de Almudena Grandes, porque la propia autora hablaba de que ella lo que quería hacer era construir un relato en el que la historia no fuese el relato oficial, sino que fuese la historia de las personas de a pie de calle. Entonces yo creo que la literatura es un vehículo fundamental para construir esto, porque al final lo que realmente importa es cómo lo vivió la gente a pie de calle y lo que pasó.
Entonces, yo creo que juega un papel muy importante porque permite dar voz a pequeñas historias a través de la ficción, pero también con elementos reales. Entonces, creo que es una conjugación muy interesante y que puede ser muy útil para conseguir esa recuperación de memoria. ¿Y qué aprendiste de esas figuras femeninas sobre la capacidad de la resistencia y la esperanza? ¿Qué aprendiste? Aprendí sobre todo que no fue algo antiguo. Hay muchos tipos de resistencia. La resistencia femenina no fue una sola resistencia femenina ni un solo tipo, sino que hay diferentes tipos y diferentes formas de resistir dependiendo de unas circunstancias u otras. Y sobre todo que si las mujeres en general no hubiese sido posible que se hubiese dado una resistencia ni que ni siquiera se hubiese llegado a sobrevivir en muchos casos, porque al final siempre esto es algo muy interesante y que plantea Almudena Grandes también. Al final se recuerda siempre el hecho más heroico, pero es que para que ocurra este hecho heroico tiene que haber algo debajo que lo sustente, y este algo pues son las mujeres. ¿Crees que hoy los medios dan el espacio suficiente a la mirada humanista y al contexto histórico, las historias que cuentan? Honestamente no. A ver, sí, pero no. Creo que los periodistas tendríamos que aprender más. Porque tampoco creo que sea culpa nuestra, porque al final sí que es cierto que la carrera de periodismo es la que es y tienes que dar un contenido y cada vez además te está volviendo más práctico, que es muy importante porque tienes que saber hacer cosas prácticas, pero sí que creo que se ha perdido un poco como es contextualizar todo dentro de un marco más grande. No puedes entender lo que ocurre de forma independiente, sino que tienes que poner en contexto todo. Y eso es algo que yo personalmente he aprendido más estudiando humanidades, a poner los hechos en un marco más grande, por así decirlo, todo es un conjunto. Entonces, yo creo que al periodismo todavía le queda mucho por aprender, sobre todo al periodismo que no está tan centrado en lo cultural, porque creo que se tiende a asociar que una persona que tiene formación humanística o literaria o histórica se va a especializar más en este sentido, en el ámbito cultural, cuando realmente yo creo que no tiene que ser así, porque al final todos los acontecimientos están interrelacionados a nivel político, económico, social, cultural, etc. Ujú, muy bien. ¿Y cómo te imaginas tu camino en los próximos años? ¿Hacia dónde quieres que evolucione tu carrera? Que eres muy Pues joven. yo siempre he querido dedicarme a la literatura, la verdad es lo que más me gusta. De hecho, ahora estoy estudiando un curso de edición editorial con la Escuela Cursiva y la Universidad Pompeu, porque es un poco hacia donde me gustaría orientar mi futuro. No sé si terminaré siendo editora, periodista o qué, pero sí que creo que mi futuro está muy relacionado con el mundo de las letras y la literatura y no sé, hablar de ello y darle voz. Por ejemplo, también me gustaría mucho trabajar en la coordinación de eventos como el Getafe Negro. O sea, yo además tuve la oportunidad de hablar con Maika Rivera, que es la CEO del festival, y yo hablaba con ella y yo decía, yo quiero esto, yo quiero ser ella en un futuro. Sí. ¿Y escribir libros o no? ¿Escritora no? Me lo he planteado alguna vez Sí. y lo he intentado. Lo que pasa que creo que estoy más hecha para estar detrás. Sí que es cierto que alguna vez algún amigo mío ha escrito algún libro, me lo ha pasado y yo he hecho un poco esa labor de corrección, de aconsejarle sobre por dónde tirar. Y además cuando estoy haciendo prácticas en el periódico me he encargado mucha labor de esto, de corregir, de editar artículos. Y entre eso y el leerme novelas de algunos amigos me di cuenta de que mi posición estaba más bien detrás porque era lo que realmente me gustaba. Entonces no descarto hacerlo porque creo que esto es de cualquier persona a la que le guste la literatura y leer, pero sí que no creo que sea no está hecho para mí, para vivir de ello. Muy bien. Pues nada, ahí tienes mucho futuro por delante. Si quieres contarnos alguna cosita más que yo se me haya ido
o recomendar a la gente que lea o lo que tú quieras, es tu momento para despedirnos. Sí, yo le recomiendo a la gente que lea y además hay muchas formas de leer ahora mismo, puedes leer en papel, en digital, audiolibros y sobre todo también que o sea, animarles a que difundan un poco la cultura y este amor por leer. Hay muchas formas de hacerlo también. Yo, por ejemplo, tengo una cuenta en TikTok en la que hablo de libros y al final llega esa gente, también te llegan muchas recomendaciones y descubres muchas cosas gracias a las redes sociales y también se pueden emplear en este sentido, así que yo creo que es un poco lo que más me gustaría transmitir con esto, que se pueden hacer muchas cosas. Fenomenal. Bueno, además el TikTok, que los jóvenes, ya sabes, Y además que es un están todo el formato, día con el TikTok, sí, sí, pues además por es lo un menos, formato estupendo. Puedes sí, ves recomendaciones de libros en dos, claro, tres minutos y te apuntas, te haces una buena lista de libros al final. hombre, claro que sí. Muy bien, pues muchísimas gracias, que vaya muy bien tu carrera y te seguiremos las cosas que hagas en el futuro. Muchas gracias por Muchas concedernos gracias esta a vosotros. entrevista. Un saludo, Gracias a hasta vosotros. luego.